Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos. La cuarta jornada de esta capacitación, Turismo del Vino, organizada por la Agencia Córdoba Cultura, con el acompañamiento de COVIAR, de la Cámara de Bodegas y Productores de la Provincia de Córdoba, que por cuestión protocolar, de protocolo, estoy acompañada con el presidente de la Cámara, pero está a distancia social, así que no lo puedo mostrar. Hoy seguimos con Leticia Fragapane, para los que no estuvieron la charla anterior. Leticia es licenciada, emprendedora, muchos años de experiencia en proyectos muy interesantes, y por lo que nos anticipó la última clase, nos va a hablar hoy del trabajo en clúster, algo muy interesante para nuestro sector. Leticia, bienvenidos a todos y disfrutemos de esta cuarta capacitación. Hola Nora, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por sumarse y esperemos que aprendamos varias cosas juntos el día de hoy. Lo que les voy a mostrar, vamos a arrancar con un videíto corto, así que espero que les guste tanto como me gusta a mí. Es solamente de 1 minuto, lo pongo. Podemos tener limitaciones técnicas, las podemos mejorar. Podemos tener limitaciones físicas, las podemos ir mejorando. Podemos tener limitaciones tácticas, las podemos ir aprendiendo. Pero aprendí que no hay que pensar tanto en lo que nos falta, sino descubrir rápidamente qué es lo que nos hace distintos como seres. Y ahí ponerle toda la actitud para desarrollar nuestras fortalezas. Durante mucho tiempo le di importancia a mis debilidades y las padecía. Hasta que un día dije, ¿cuáles son mis fortalezas? Pensar y correr. Y me olvidé de estas debilidades. Y creo que mis últimos 2 o 3 años como jugador fueron los mejores. Cuando me pude conectar con lo más lindo que me regaló la vida, en vez de estar preocupado y diciéndole a la vida las cosas que no me dio. Podemos tener... Bueno, ese video, no sé si muchos de ustedes saben quién es la persona que aparecía en el video. Es Cachito Vigil. Es un gran entrenador de hockey. Sacó campeón a nuestro equipo nacional a nivel mundial, y es un gran motivador y un gran hacedor de equipos, que es por lo cual me gustó incorporarlo inicialmente en la charla de hoy. Individualmente podemos tener muchísimas fortalezas, muchas debilidades, identificar en forma conjunta cuáles son nuestras oportunidades y amenazas. Pero cuando realmente cada uno de los jugadores interpreta y conoce bien sus fortalezas, va a sumarles a nivel equipo desde un nuevo lugar. Yo siempre digo que él tenía la habilidad de hacerle creer a cada una de las jugadoras de que era la mejor del equipo. Entonces, todas entraban a la cancha con una actitud, una motivación y una convicción y seguridad que realmente lo hacía diferente como entrenador y impactaba positivamente sobre las jugadoras. Lo que vamos a ver hoy es justamente cómo se trabaja en equipo en turismo. La clase pasada vimos cómo era el desarrollo de las experiencias, cuál es la información con la cual disponíamos para trabajar sobre nuestro propósito, sobre nuestra visión, y cuáles eran las fortalezas justamente como destino turístico y las cualidades que teníamos como empresa. Y hoy en día voy a abordar desde una mirada grupal, desde una mirada del sector, cómo podemos trabajar en forma conjunta. Arranco por el concepto de asociativismo. Seguramente muchos de ustedes ya han tenido y han realizado trabajos asociativos, pero es una modalidad de trabajo que plantea justamente esta unión de actores con sus fortalezas, que es lo que hacíamos hincapié inicialmente, y con una visión y objetivos en común. Esto es clave. Si inicialmente los actores con los cuales se están asociando no tienen objetivos comunes, directamente no va a haber resultado.
¿Pueden tener objetivos individuales además de los objetivos comunes? Sí, por supuesto. Cada uno tendrá su estrategia individual para sumarse a la acción asociativa, pero es fundamental la visión y el objetivo en común. Por lo tanto, el trabajo en equipo es fundamental y clave, y aportar cada uno desde su lugar para que todas las piezas, como podemos ver acá, se engranen y funcionen en forma constante y que fundamentalmente fluya. La fluidez, este concepto que está tan de moda, to flow, es muy importante que esto se dé en los trabajos en equipo. Cuando hablamos de clúster turístico, ¿sí?, hacemos referencia a la agrupación de atractivos turísticos de todo tipo, ¿sí? Hablamos de infraestructura, equipamientos, servicios, organización, o sea, un montón de actores que no necesariamente tienen que ser o todos bodegas, o todos restaurantes, o todos hoteles, sino que justamente lo rico que existe dentro de los clústeres turísticos es la diversidad de actores que encontramos, que podemos encontrar y tener objetivos en común y una visión en común y trabajar todos en pos de eso que hemos delimitado. Entonces, ¿qué pasa cuando, está bien, trabajo con mi colega, pero mi colega a su vez también es mi competidor? Entonces, ¿cómo funciona eso? ¿Debería cooperar? ¿Debería competir? Y esta frase me gusta mucho porque veo que responde a esa inquietud, que es la competencia puede convivir con la cooperación, porque ambas se dan en dimensiones diferentes y entre jugadores distintos. La cooperación y la competencia pueden coexistir, ¿sí? Yo puedo cooperar incluso con mis competidores directos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo me acuerdo hace 1 año y medio atrás, que nos asociamos a un grupo de hoteles, bodegas, restaurantes y agencias de viajes para atraer un influencer específico que queríamos de Buenos Aires. Entonces, entre todos, dijimos qué es lo que podía aportar cada uno. El hotel dio el alojamiento, las bodegas los recepcionamos, dábamos las comidas, bueno, por supuesto, para que conozcan nuestros productos. La agencia de viajes se encargó del traslado, ¿sí? E incluso incorporamos al sector público, nos comunicamos con el Ministerio de Turismo de Mendoza para ver si podíamos conseguir el pasaje mediante una articulación con el sector público. Y así todo, la verdad que fue espectacular, se llevó a cabo, y el impacto que tuvo no solamente se dio en este grupo asociativo que generamos con un fin específico de traer este influencer de Buenos Aires, sino que incluso tuvo un impacto importante en lo que fue la promoción del destino Mendoza. Entonces, bueno, ¿cómo hago para asociarme? ¿Sí? Entonces, inicialmente necesito trabajar siempre con personas y empresas y equipos que tengan los mismos valores que uno. Creo que eso es como inicial, incluso cuando uno contrata personal para su empresa, yo siempre digo que la parte inicial de selección es en cuanto a valores, y posteriormente definir entre todos cuál es el fin de mencionada alianza. Una vez que nos encontramos en forma conjunta, vemos cuáles son los objetivos que tenemos en común, la visión y el propósito, eso que hablábamos la clase pasada que nos motiva y nos lleva, ¿sí? Ponemos en valor la identidad de cada uno de los actores y qué es lo que va a aportar cada uno de ellos dentro del clúster turístico. Es muy importante hacer un análisis entre todos para establecer cuál va a ser el formato, qué es lo que podemos aportar dentro de cada uno, y para eso principalmente, inicialmente, necesitamos realizar un diagnóstico. El diagnóstico, bueno, la herramienta de FODA, que también la vimos el día martes, es una muy buena herramienta de diagnóstico, y después para poder proyectar, ¿sí?, esta propuesta de valor de la cual vamos a trabajar, podemos trabajar sobre modelos de Canvas, que seguramente varios de ustedes ya lo han utilizado antes, y si no, hay muchísima información en internet en la cual pueden acceder a la misma. Después trabajo sobre el diseño del producto en forma conjunta y en forma individual, o sea, cuál es la acción que vamos a hacer y cuál es mi trabajo específico para poder llevar a cabo esa acción general, la definición de la estrategia comercial, el plan de acción y posteriormente el monitoreo.
La última parte es uno de los pasos más difíciles que se dan en los grupos asociativos, ¿sí? Porque el trabajo no nos pagan por asociarnos, ¿sí? El trabajo mancomunado se da en pos de un objetivo que vemos y que sabemos que nos va a beneficiar a todos. Pero siempre hay liderazgo. Es imposible que no se dé liderazgo dentro de estos grupos asociativos y bienvenido sea, porque sin liderazgo no es posible. ¿Sobre qué conceptos o sobre qué proyectos podemos asociarnos? Rutas de productos, ¿sí? Como seguramente ya tiene información sobre potenciales rutas del vino, que no solamente hace referencia a bodegas, sino también a otros sectores, los cuales yo mencionaba recién. Un producto o paquete turístico en el cual integro, por ejemplo, bodegas, algún productor local, alguna olivícola, todo dentro de un mismo paquete turístico de full day. Una acción promocional, como les comentaba yo recién con el influencer que habíamos traído, o incluso la participación en ferias. Hoy en día, bueno, está un poco demorado toda esa parte por el contexto pandémico que estamos viviendo, pero, por ejemplo, participaciones en la FIT, en la Feria Internacional de Turismo que se hace en Buenos Aires, se trabaja en grupos asociativos para darle contenido al stand y poder acercar la propuesta de cada una de las provincias hacia los asistentes que tienen la feria. En eventos corpo, bueno, hay muchísimas formas. Club de vino vinculado a lo turístico, esto es un proyecto, por ejemplo, se unen varias bodegas boutique chiquititas, las cuales comparten base de datos de las visitantes que los reciben, generan un club de producto en forma conjunta, un club de vino, un club de producto en forma conjunta, y en forma conjunta realizan actividades o estrategias de email marketing, de gestión de clientes, de segmentación de bases de datos, promoción, manejo de redes sociales, y se aborda, de una manera grupal. Propuestas gastronómicas, una compra al por mayor, ¿sí? Ha pasado muchísimas veces de que, por ejemplo, queremos comprar sombreros y te piden una compra mínima de 50 y en verdad necesitas 20. Entonces es muy frecuente que también puedas asociarte con algunos colegas tuyos y hacer una compra general de estos 50 sombreros, accediendo al precio diferencial o incluso accediendo al producto, porque muchas veces por esa misma cantidad, o sea, por menos de la cantidad establecida, no tenés acceso al producto en sí mismo. Abrir un nuevo mercado, ¿sí? Esto se trabaja mucho con agencias de viajes o incluso con mismos colegas en cuanto a bodegas y demás, que establezcamos como objetivo común un nuevo mercado, el cual es interesante. Y la opción, la última que yo les comentaba anteriormente. Entonces, los proyectos asociativos, ¿tienen que ser por y para siempre? No. Los proyectos asociativos tienen un objetivo. Cuando ese objetivo se cumple, podemos redefinir y seguir trabajando en forma conjunta por nuevos objetivos, ¿sí? O simplemente puede dejar de funcionar de esa manera y reinventarse. Acá está la magia que tiene trabajar dentro de los clústeres, que siempre van surgiendo nuevos proyectos y a medida que los vas consolidando, la perspectiva de crecimiento que tenés como clúster es impresionante. Entonces hemos hablado de asociativismo entre privados, más que nada, y ¿hay otras maneras de asociarnos? Bueno, sí, por supuesto. Tenemos la cooperación público-privado, es fundamental para el desarrollo de un destino turístico, trabajando desde una estrategia turística integral, un sistema integral del desarrollo turístico del destino, ¿sí? Y el Estado dentro de un rol vinculador entre los mismos actores. Acá hago referencia. El Estado tiene un presupuesto de promoción turística, tiene el poder de fiscalización y control. Entonces, es un gran ente que puede organizar el resto de los actores privados en pos de acciones en común. Bueno, en verdad la provincia de Córdoba, con la Agencia de Turismo, es un excelente ejemplo de articulación público-privado, que ustedes tienen un modelo excepcional y que es admirado en muchísimas provincias del país.
y que de esta manera el privado tiene la oportunidad de tener voz y voto dentro de las decisiones estratégicas que se llevan adelante dentro de los ministerios de turismo de provincias, de países, incluso de municipios y localidades. Otro ejemplo de articulación público-público, ¿sí? Recordemos que habíamos hablado anteriormente de articulación público-privado, privado con privado, público-privado y también con público-público. La foto que les estoy mostrando ahí es una articulación una asociación que se llevó a cabo entre la alcaldía de Cahors en Francia. Cahors es el lugar de donde el Malbec es origen, ¿sí? A ellos el Malbec en Cahors le dicen Cot, pero es el mismo varietal, con la municipalidad de Luján de Cuyo, que está dentro de la provincia de Mendoza, que es el municipio con mayor cantidad de bodegas turísticas del país, que tiene 67 bodegas con apertura, bueno, por el momento pre-pandemia, 67 bodegas con apertura turística, y se realizaron muchísimos intercambios, tanto de capacitación, viajes, experiencias tanto de uno a otro, y por supuesto un intercambio vitivinícola que se llevó a cabo entre los dos departamentos. Entonces, hablemos del concepto de competencia. La competencia es la necesidad de cooperar sin dejar de competir. Recordemos que tanto la competencia como la cooperación, como lo abordábamos recién, no son excluyentes en sí mismos, sino que yo coopero mientras que compito. No debo dejar de hacer las dos cosas o irme por una o por la otra, sino que pueden funcionar en forma simultánea. Y en esto se dan los escenarios, sí, que estamos bastante acostumbrados, o se puso muy de moda hace algunos años de trabajar sobre estos conceptos de escenarios de ganar-ganar, ¿sí? Mientras que mi par gane y yo gane, el proyecto, ¿sí? O el clúster o el grupo asociativo, la razón por la cual me estoy uniendo, el resultado para ambos es positivo. El mundo está virando hacia esta perspectiva de trabajo y se está dando cada vez más. E incluso se argumenta que aquellas empresas o emprendedores y demás que no incorporen el trabajo bajo la perspectiva de win-win, simplemente van a quedar fuera del sistema, ¿sí? Entonces, cooperar, esto también es muy interesante, es cuando se trata de agrandar la torta. Tratamos de captar y ampliar nuestro mercado. Cuando competimos, estamos hablando de repartir esa torta, ¿sí? Entonces, por eso podemos vincularnos desde dos perspectivas diferentes, ¿sí? A mí el concepto de agrandar la torta me encanta y simplemente sentarse en una mesa con un montón de colegas o actores que nos dedicamos al turismo, decir, bueno, ¿cómo hacemos para agrandar nuestro mercado, para agrandar nuestra torta? Y de qué manera lo vamos a lograr y cuál va a ser el mercado objetivo al cual vamos a apuntar, y ahí comienza todo el trabajo asociativo. La verdad que es un camino de ida y espero que nunca de vuelta. Bueno, este me quedó bastante chico, pero acá la idea era mostrarles cuáles son los actores que tenemos dentro de los clústeres. Hablamos dentro de los clústeres, por ejemplo, para un caso especial de una hostería, en caso que los pongamos sobre los actores que compiten sobre esa porción de mercado de la cual estábamos hablando, hablamos de otras hosterías como la hostería, hoteles, casa de familias, otros sistemas nuevos que existen como el couchsurfing, que es cuando vos tenés un couches sofá y surfing es surfeando. Entonces cuando uno tiene un sofá en la casa además, o una habitación o una cama, ¿sí? Sube a la aplicación que está disponible y diferentes tipos de viajeros pueden acceder a ella. Después también tenemos proveedores. Los proveedores es muy importante porque también podemos trabajar asociativamente con nuestros proveedores, como les daba el ejemplo de los sombreros más temprano. En el caso de la hostería, bueno, ahí tienen algunos ejemplos: supermercado, verdulería. La verdad que la lista de proveedores, y cuando uno pone en valor la cantidad de proveedores y productos
que usa dentro de su empresa para poder brindar el servicio turístico del cual está buscando, es impresionante, justamente por lo cual se establece que el turismo genera un impacto económico muy fuerte sobre el territorio, sobre el lugar, sobre las economías regionales. Después, ¿cuáles son los complementadores? Los complementadores son aquellas empresas o servicios que complementan el mío, ¿sí? Por ejemplo, dentro, si soy una bodega, mis agencias de viajes, mis otros colegas, incluso para poder brindar un full day, también son complementadores de mi producto. Restaurantes, hoteles, Airbnb, lo que sea, también complementa mi servicio. Y por último, por supuesto, los clientes entran también dentro de este clúster del cual estábamos hablando, que en el caso de la hostería que estoy tomando de caso, pueden ser familias, parejas, diferentes perfiles de turistas. También quería incorporar al emprendedorismo, porque nosotros podemos generar alianzas, estrategias y trabajar en forma asociativa, en conjunto con otras empresas como Uno, o diferentes tipos de actores, pero realmente existe también una oportunidad para trabajar con emprendedores. Les he puesto ahí algunos ejemplos. Cuando hablo de área de turismo, estoy hablando, se da mucho acá en Mendoza, incluso en algunos otros lugares, las tercerizaciones o concesiones de áreas de turismo. Estoy hablando de una bodega que la verdad que no sabe de turismo, no tiene el tiempo para dedicarle lo que requiere el desarrollo turístico de su bodega, y justamente recibe una propuesta de un emprendedor para llevarle a cabo en forma privada todo el desarrollo turístico de la bodega. O también puede ser para servicios específicos, ¿sí? Quiero incorporar cabalgatas, como les ponía ahí en el ejemplo, dentro del portfolio de experiencias que yo ofrezco, entonces genero una alianza con un emprendedor que facilita cabalgatas o bicicletas o cualquier otro tipo de productos. Incluso no hace mucho se llevó a cabo una experiencia con una emprendedora que había arrancado toda una experiencia de aromas, que había estado dando vueltas por varias bodegas, generando la misma experiencia, pero adaptándolo a la identidad de cada uno de los lugares. La verdad que impresionante, y armó algo genial. Acciones de promoción en forma conjunta, como el Malbec, ya lo tengo en ejemplo, así que lo vamos a abordar enseguida. Lo otro que les quería comentar son los formatos gastronómicos, los cuales podemos trabajar con emprendedores o incluso con otras empresas que complementen mi servicio, o que gracias a esas empresas yo pueda ofrecer ese servicio, ¿sí? Voy a darles un ejemplo de una bodega que quiere brindar un servicio gastronómico. ¿Cuáles son los diferentes caminos que uno puede seguir para poder desarrollar la gastronomía dentro de la bodega? Uno de los conceptos es el de tercerización. En este caso, se plantea un pago por producto, ¿sí? Vamos a trabajar con un ejemplo. Tenemos un ejemplo de un menú de 3 pasos, donde el tercerizador le da un costo de 100 pesos. Al final del mes se establece cuál fue la estadística de cantidad de comensales a 100 pesos que obtuvo la bodega. Finaliza el mes, 50 comensales, y se abona 50 por 100 pesos y se abona directamente a la empresa tercerizadora. En este caso, todo el personal gastronómico es personal de la empresa tercerizadora y no es personal de la bodega. Existen también otro tipo de arreglos en los cuales comparten. Por ahí la bodega aporta un sommelier para el restaurante o se encarga del área de servicio con el equipo de guía de turismo. La verdad que puede tener diferentes tipos de formato, pero ese es un formato muy frecuente para poder trabajar la parte gastronómica con alianzas estratégicas. Otra de las opciones es la concesión. La concesión es cuando una empresa gastronómica se hace cargo en su totalidad del restaurante dentro de la bodega. Hago referencia no solamente de que pase un costo de producto gastronómico a la bodega, sino que ya incluye todos los costos, incluso el vino dentro del costo, y es la empresa que concesiona
quien brinda el servicio gastronómico en su totalidad, ¿sí? En este caso, hay muchísima más independencia por la parte de la empresa que concesiona, y incluso por lo general están más involucrados en la parte comercial. La toma de reservas es de la empresa que concesiona y no de la bodega, o sea, tiene diferentes tipos de formatos. Pizzas de catering, hablamos cuando tenemos, a lo mejor no tenemos un restaurante en la bodega, pero sí hacemos eventos, ¿sí? Bodas o eventos corporativos o lo que sea. Entonces generamos una alianza estratégica con un equipo gastronómico, con una empresa gastronómica, con un chef, que cada vez que tengo un presupuesto, un pedido de bodas o de algún evento, trabajamos en forma conjunta para captarlo dentro de la bodega. O no necesariamente en eventos, sino también lo puedo trabajar como servicios específicos. Por ejemplo, una bodega puede ofrecer el servicio de el producto de asado argentino dentro de la bodega con un mínimo, por ejemplo, de 10 packs. Entonces, cuando tenemos una demanda de un grupo, incluso lo promocionamos, así como lo vimos en la propuesta gastronómica de Susana Balbo el día martes, lo podemos incorporar dentro de la propuesta de experiencias que tiene la bodega, establecer, siempre avisar cuáles, si existen mínimos de packs, mínimos de personas para poder brindar el producto, siempre poder incorporarlo. Entonces, cuando directamente recibimos la reserva, le avisamos a nuestro servicio de catering de que tal día y tal fecha, ya con un costo preacordado, se va a desarrollar el producto. Puse otros formatos porque la verdad que existen muchísimos tipos de formatos, y vinculando todo esto que yo acabo de explicar, el mundo gastronómico ha crecido muchísimo y es uno de los grandes motivadores para el consumo del enoturismo en general, así que espero que la información les haya servido. Si necesitan profundizar o si tienen algún proyecto de estas características, me pongo a disposición porque, bueno, la verdad que he trabajado en restaurantes, en bodegas propios, tercerizados, concesionados, en cada uno de los aspectos, y que les puedo dar un pantallazo general. Si se les ocurre algún otro ejemplos, porque justamente es lo que les decía, que hay muchísimos casos. Bueno, ahí ahora les he preparado algunos casos de competencia y de cooperación que encontramos dentro de nuestro país, incluso en algunos otros lados. El primero que les voy a contar se llama Maridaje de Bodegas. Este fue un proyecto asociativo que comenzó en el año 2015. El flyer que ven a la izquierda, que dice promo para mendocinos, ese fue el primero que se creó. La idea era acercar al mendocino a las bodegas. Había un preconcepto, incluso en esa época después se agrandó bastante, de que las bodegas o las propuestas de bodega en cuanto a precios eran bastante inaccesibles para que puedas ir el mendocino al mercado local. Entonces se acordó un grupo de 8 bodegas generar un 15% de descuento para mendocinos. Al año siguiente, la verdad que tuvo una evolución, porque justo el aeropuerto de Mendoza cerró 4 meses, lo cual tuvo un impacto importante en los mercados que podíamos acceder. Entonces, en una segunda instancia, trabajamos sobre un concepto de 20% de descuento, y ya le fuimos brindando beneficios. Vieron esto que yo les decía, que a lo mejor arrancás con un objetivo chiquito, algo que lo puedas gestionar al corto plazo, también para conocerse, ver cómo es la sinergia, y a lo mejor después, un poquito más adelante, le puedes ir sumando acciones o condimento. En el segundo año sumaron un community manager para que maneje las redes de maridaje de bodegas. El community manager se pagaba en forma conjunta con las bodegas, entonces directamente le tocaba un mes cada uno el pago del community, y lo mismo con los diferentes anuncios en redes sociales que se realizaban por mes. La promoción igualmente tenía una vigencia en temporada baja intermedia dentro de acá de la provincia. Y lo otro que le sumaron, que estuvo genial, fue que un sistema de vouchers, donde cuando visitabas 3 bodegas, a la tercera te regalaban 3 botellas de vino. Y las 3 botellas de vino eran de diferentes bodegas, no era de la que estabas. Entonces
requería todo una coordinación previa para que todas tengamos vinos de todas las bodegas, entonces incluso a veces le hacíamos elegir al visitante qué vinos quería, porque teníamos toda la variedad, y si esa persona visitaba 6 bodegas diferentes, cuando llegaba al número 6 le regalábamos un voucher de almuerzo para 2 personas en alguna de las bodegas que no había visitado. O sea, dentro de esas 6 no podía ir, tenía que ser en algunas de las que no había ido. Lo que generó un trabajo en conjunto muy importante. Uno de los objetivos que nos pusimos fue que cuando recibamos un cliente de maridaje de bodegas, el mismo día que lo estábamos recibiendo en la bodega, le gestionábamos la reserva para la bodega que les sugeríamos de acuerdo a la charla que teníamos con ellos, y la verdad que estuvo impresionante. Una de las acciones también que hicimos dentro de este grupo fue una subasta solidaria para CONIN, entonces el mismo grupo donamos añadas especiales y hicimos una subasta en una de las bodegas, que fue una acción de responsabilidad social. Y la foto que ven abajo a la izquierda fue un evento que realizamos para prensa, en el cual armamos un desafío impresionante, armamos un menú maridaje de 11 pasos, porque éramos 11 bodegas, entonces los 11 chefs trabajaron en conjunto, entre ellos incluso en el despacho y absolutamente todo, no podíamos repetir la parte de producto, la verdad que tuvo una coordinación importante, pero tuvo un impacto en prensa y comunicación importantísimo. ¿Cuáles eran los requisitos para poder participar? Lo cual siempre es importante dejarlo de entrada, este tipo de cosas aclaradas, bodegas pequeñas, medianas, hasta una producción de 2 millones de litros, restaurantes con una existencia de 2 años como mínimo. Esto era principalmente para darle mayor posicionamiento a la alianza estratégica, y también de que eran restaurantes que ya llevaban dentro del clúster un tiempo, entonces por eso establecíamos los 2 años como mínimo. El objetivo ya se los habíamos dicho, pero uno de los grandes motivadores fue justamente que teníamos una capacidad ociosa dentro de nuestros restaurantes durante esta temporada que se llevaba a cabo de mayo a octubre, ¿sí? Entonces seguíamos teniendo una buena ocupación, por lo cual no perjudicaba la estacionalidad, lo cual charlamos el martes, pero sí existía una capacidad ociosa, que la acción de maridaje tuvo un muy buen impacto. Identificación gastronómica entre los miembros y la estrategia de marketing que ya les comentaba recién cómo la habíamos abordado. Incluso diseñamos una página web, estuvo fantástico. Bueno, Sabores que Unen es otra alianza estratégica muy buena que se está llevando a cabo en este momento en Mendoza. Se hace muchísimos años en Patagonia, en Bariloche. No sé si algunos lo han escuchado anteriormente. Lo cual, en Patagonia, chefs locales reciben a chefs de Buenos Aires que van a cocinar en los mismos restaurantes, se establecen cuáles son los productos de estación que se quieren promocionar y comunicar, y en base a eso se realizan todos los menús, tiene toda una fuerte estrategia de prensa y de comunicación. Cuando lo han abierto, acá en Mendoza hubo una alianza de 4 bodegas, en vez de traer chefs de Buenos Aires por razones que todos ya saben del contexto que estamos viviendo, directamente cocinaron entre colegas acá los chefs de las diferentes bodegas con diferentes propuestas de ida y vuelta. Entonces se cocina en una bodega un jueves al atardecer y después un sábado a la noche, y así van rotando cada uno de ellos. Estos son los 4 chefs que integran el grupo que han participado de Sabores que Unen. Entonces, acá, ¿quiénes son los actores principales? Inicialmente en Patagonia eran los chefs, ¿sí? Acá en Mendoza surgieron las bodegas y los chefs de cada una de las bodegas como actores principales de esta alianza estratégica. Los objetivos los tienen muy claros en cuanto a sustentabilidad, que es lo que productos de estación, que yo les estaba comentando,
el posicionamiento de estos nuevos productos de acuerdo a la localidad, ¿sí? El intercambio de experiencias, eso es algo súper rico que lo abordábamos incluso en el ejemplo de articulación público-público, tanto de recetas, conocimientos, el hecho de que se conozcan, o sea, la cantidad de oportunidades que surgen del intercambio de experiencias, el relacionamiento entre el conjunto de chefs emblemáticos y productores locales. Ellos incluso hacen una lista de productores de los cuales obtienen los productos para después yo, por ejemplo, como consumidora, si hay determinados productos del menú que me gustaron, puedo contactarme en forma directa con el productor para hacer la compra o el pedido que yo esté buscando. El Malbec es un festival, ¿sí? En este caso, fíjense, es una alianza estratégica de emprendedoras. Se realizó en el año 2018, en el año 2019, en el año 18 fue solamente en Mendoza, en el 19 ya fueron a Buenos Aires y trabajaron con algunos restaurantes de allá. El objetivo principal era generar una alianza estratégica entre bodega y restaurante, ¿sí? Entonces, la bodega diseñaba un menú en conjunto con el restaurante por el Día Mundial del Malbec, que es el 17 de abril. Entonces, durante 2 o 3 semanas fueron cambiando los tiempos en cada uno de los festivales. Las personas que estaban justamente en el destino tenían la oportunidad de ir a probar el producto de Al Malbec en los diferentes lugares. Lo interesante fue que habían restaurantes, bares de todo tipo. Tenías sangucherías que daban un chori y una copa de vino, mucho vino por copa, mucho bag box, y tenías restaurantes de altísima gama de bodegas o algunos del centro con alianzas estratégicas con menús súper caros. Entonces cada uno de los restaurantes tuvo su propia estrategia. En cada uno de los festivales trabajaron más de 80 marcas para que puedan ver el impacto asociativo. Por eso les decía que es muy importante el tema del liderazgo para llevar a cabo este tipo de acciones de esta magnitud, de lo que estábamos hablando recién, por ahí un poquito, bueno, sabores que unen también, requiere también una organización y un liderazgo importante. Sin embargo, estos grupos asociativos más pequeños o que arrancan desde más chiquito, esto como les comentaba de maridaje de bodegas, por ahí no tanto, pero bueno. Bueno, y lo otro que me olvidé de comentarles es que en Al Malbec también sumaron las vinotecas, ¿sí? Entonces tenías promociones de vinos Malbec dentro del tiempo que duraba el festival, e incluso algunas de las vinotecas te daban una degustación de Malbec o de un Malbec por copa o de una degustación de Malbec ahí in situ dentro de la vinoteca. Entonces teníamos restaurantes, bodegas, vinotecas y, bueno, cristalerías, un montón de estos servicios complementarios que estábamos viendo recién justamente que se unieron para el festival. Después tenemos el ejemplo de Caminos de Altamira. Recordemos la relación que existe entre el enoturismo y el turismo rural, ¿sí? Se da muchísimo, así como la OMT, como vimos el martes, interpreta al enoturismo como un subgrupo del turismo gastronómico. Hay muchísimas otras líneas de pensamiento que establecen al enoturismo dentro de lo que es el turismo rural. En este caso, Caminos de Altamira, diferentes actores, hablo de casas rurales de alojamiento, hablo de bodegas boutique súper chiquititas, incluso de una señora que amasa pan y tiene tortitas y da una clase de sopaipillas o tortas fritas, no sé cómo le dicen en Córdoba, que estaba buenísimo. Entonces tienen diferentes circuitos turísticos que se comercializaban tanto en forma directa como hacia agencias de viajes también. Uno de los grandes desafíos de estos circuitos es la parte organizativa de quién va a tomar la reserva, cómo se cobra, cómo me garantizo que el turista venga,
¿Cómo chequeo si me piden el circuito? ¿Cómo chequeo que mis colegas tengan disponibilidad para poder aceptar la reserva? Son un montón de aspectos que tienen que ver, que varían de acuerdo a lo que pueda aportar cada uno de los actores, pero son aspectos que tener definido previamente, previo a la comunicación y a la estrategia de marketing. Porque hace a la parte organizativa el procedimiento de cómo va a trabajar la alianza o el grupo asociativo, ¿sí? Varía bastante de grupo a grupo, la que cada uno tiene diferentes habilidades o puede aportar diferentes cosas. Incluso hay grupos asociativos como Caminos de Altamira que suman una alianza estratégica con una agencia de viajes para que los pueda ordenar y trabajar las disponibilidades, las cobranzas y todo esto que estábamos diciendo. Y mucho de esto que se da hoy en día en el turismo, de que me piden una reserva y después no vienen, ¿cómo hago para garantizarme que vengan? Y si le pido la tarjeta de crédito, les cae mal y no me la quieren dar, y si pido transferencia. Y bueno, la verdad que son todos temas súper importantes para verlo previamente, no solamente en clúster, sino en forma individual cuando uno tiene una propuesta. Otro de los ejemplos que les he traído para el día de hoy es la cata del barrio de la Estación. Esto está en Rioja, en España. La verdad que impresionante, es el pueblo de Haro, ¿sí? Tiene más de 7 bodegas, todas en conjunta, son todas vecinas, una al lado de la otra, ¿sí? Entonces, en forma conjunta, organizaron un día en particular, que le llamaron la Cata del Barrio de la Estación, en el cual cada una de las bodegas ofrecían una degustación, todas unificaron precio, establecieron una misma cantidad de copas para la degustación, hubo una unificación del producto, ¿sí? Y a su vez los diferentes visitantes podían ir a una o a la otra. Este mismo evento también tenía shows o música en vivo y un itinerario en el cual, por ejemplo, durante todo el sábado, 3 bodegas tenían shows o música en vivo o una clase de cocina o algo en particular, y el día domingo tenían otras acciones de las otras 4 bodegas. Entonces, de esa manera se calendarizó todo el fin de semana, se le dio contenido, además de la propuesta paraguas, que es la que yo les hablaba inicialmente, y la verdad que lo han venido trabajando muchísimo. Esta experiencia ganó un premio oro en Ray One Capitals, en las grandes capitales del vino, en el concurso de los mejores, de los Best of Tourism, de los mejores de turismo a nivel mundial. Y bueno, la verdad que me había parecido también un muy buen ejemplo de trabajo asociativo para traerles. Después, este ejemplo es muy parecido a Caminos de Altamira, pero bastante mejor trabajado, en el sentido de que crearon folletería, también un trabajo en redes sociales en forma conjunta, trabajo de estrategia comercial con las agencias de viajes. En este caso teníamos restaurantes, olivícola, fruta roja, son productos de mermelada o salsa o productos envasados, de producción local. Después tenemos un restaurante, bueno, son 7 en total y les ha dado muy buenos resultados. Trabaja muchísimo, tanto como turismo nacional, lo cual es importante. Recuerden que decíamos la importancia de conocer a quién le estoy hablando y quién es mi cliente. En el caso de ellos se da muchísimo de turismo nacional y mucho de turismo local, así que hoy en día, en el contexto de COVID, ellos han seguido manteniendo su público, lo cual les ha dado un muy buen beneficio. Por último, uno de los grupos asociativos importantes es turismo social. ¿Quién no quiere que el propio habitante de su destino, de su territorio, conozca las propuestas y las experiencias que ofrece su destino, y que estos mismos locales vivan estas experiencias y mediante su recomendación se conviertan en embajadores
del destino, ¿sí? Y no solamente embajadores, sino también hablamos de buenos anfitriones. ¿Vieron cuando nos pasa que vamos a un determinado lugar y siempre decimos, bueno, si conoces un local, estás salvado, porque te va a decir exactamente a dónde tenés que ir, etc. Bueno, no todos los locales saben y recomiendan, y saben recomendar. Desde este lugar se han planteado muchísimos programas de turismo social, de articulación público-privado, en el cual se llevan estudiantes, delegaciones de jubilados o gente simplemente que se anota para determinadas actividades que son de su interés y existe una coordinación en forma conjunta. Bueno, por lo general siempre ha sido en forma gratuita, pero bueno, la verdad que desborda cada vez que tenemos programas de turismo social, todos queremos participar. Lo bueno de cuando todos queremos participar es que te toca muy de vez en cuando, entonces tal vez cada 3 o 4 semanas te toca de nuevo un grupo y no es todos los fines de semana, porque bueno, a veces uno tiene también muchísimos otros trabajos y demás. Mientras más sean para este tipo de acciones o más actores estén participando, siempre es mejor. Incluso poder proponer diferentes clústeres para poder, diferentes grupos de asociaciones y de grupos de personas a nivel local que puedan acceder a este tipo de programas. Entonces, yo siempre digo de que por ahí nos cuesta un poco innovar, pero porque no miramos para afuera, ¿sí? Estamos siempre mirando para adentro y qué es lo que tengo yo para sumar si en verdad no estoy viendo el mundo de posibilidades que tenemos, o la zona mágica, como a mí me gusta llamarla. Tenemos que dejar de mirar para adentro y empezar a mirar para afuera y empezar a ver este mundo de oportunidades que tenemos, porque realmente las oportunidades están ahí. Y el contexto en el cual nos encontramos hoy en día trae consigo un montón de oportunidades que simplemente tenemos que estar atentos, escuchando y listos para poder responder a esa necesidad. Para lograr eso tenemos que salir de la caja, tenemos que animarnos a hacer cosas diferentes, ¿sí? Animarnos a hacer cosas locas, para algunos, para otros no, y entender a quién le estoy hablando de acuerdo a la experiencia que yo estoy gestionando y estoy generando, ¿sí? Pero es fundamental que empecemos a pensar fuera de nosotros mismos y mirar un poco para afuera y ver cuál es la oportunidad de innovación que puedo generar con otros. Justamente el concepto de co-innovación, que son proyectos o productos los cuales se pueden llevar a cabo siempre y cuando me pueda asociar con otro actor para poder lograrlo, ¿sí? Así que bueno, manos a la obra, tienes muchísimo para hacer y esa ha sido mi presentación para el día de hoy. Espero que les haya gustado. No hay ninguna pregunta, por lo menos en las redes, así que te damos, si hubiera alguna por mail, como ya sabemos, te las hacemos llegar. Sí, recordamos mi en nuestra programación. Sí, les dejo mi correo, Nora, por si alguno quiere escribirme en forma individual o quiere que les expanda un poquito la información, es leticiafragapane@gmail.com, así que me pueden escribir. Y a mí sí me quedó @gmail.com. Sí, leticiafragapane@gmail.com. Y la duda que me quedó fue, ¿en Córdoba le dicen sopaipillas o torta frita? Tortas fritas. Y acá aparece una pregunta de los chicos de Córdoba Wine Travel, que dicen, muchas de las ideas se asimilan al trabajo de las cámaras, porque en la actualidad ¿por qué en la actualidad las cámaras no funcionan por el cooperativismo nuevo? Dependiendo de las cámaras, o sea, la verdad que es muy difícil generalizar todo el trabajo de cámaras que se hace, pero las cámaras sí trabajan en forma asociativa. Lo importante son los subproyectos o los proyectos que se generan dentro de las mismas cámaras para poder abordarlos. Siempre hay las personas las empresas
participan, ¿sí? Dentro, son miembros de estas cámaras, finalmente participan en pos de crear y armar proyectos en forma conjunta. Lo importante es la capacidad de gestionar el grupo, ¿sí? No sé a qué referís no funciona en este nuevo cooperativismo, pero es una cuestión de actitud y, como te decía, liderazgo. Hay cámaras que pueden llegar a tener mayor o menor liderazgo, pero no creo que se pueda generalizar a todas las cámaras y dar una opinión general sobre eso. Perfecto. Y Marcos Barrera de San Marcos Sierra dice, no, se dice fritos, no tortas fritas. Okay, fritos. Fritos. Así que ya tenemos nuevo léxico. Bueno, me encantó. Muchas gracias, Leti. Fue un placer tenerte estas dos clases. Seguimos en contacto a futuro siempre, seguramente habrá alguna nueva oportunidad. Y les quiero contar la programación de capacitación naturismo que organiza la agencia. Tiene sus próximos eventos. El día 5 con la ingeniera Marcela Pascuali, ciclo de turismo rural, que para los que tienen bodegas relacionadas con el turismo es muy interesante porque tiene mucho que ver. El ciclo de comunidades anfitrionas responsables con la magíster Marcela Luján el día 3 a las 11:30 horas. Y nuestro próximo encuentro, el próximo lunes 2, que nos espera el enólogo Gabriel Campana, ya con tonada cordobesa. Gaby nos va a contar un poco de lo que viene ocurriendo en la provincia de Córdoba con nuestro vino y nuestras bodegas y darnos mucha información de la historia y del futuro de lo que nos viene para Córdoba. Repetimos siempre nuestro mail vinos@cordoba.tour.ar y nuestra web formación.cordoba.tour.ar, donde pueden encontrar no solo todas las capacitaciones que estamos dando sobre enoturismo, sino todas las capacitaciones de la agencia de protocolos, de estas que estamos mencionando de turismo rural, así que está a disposición libre para el que quiera consultarlo. Nos vemos el próximo lunes, muchas gracias por acompañarnos y bueno, estamos en contacto.